Sí, yo voy a orar también. Padre Santo y bueno, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu amor, Señor, por tu cuidado, Señor. Porque has sido bueno, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque nos has permitido levantarnos este día, Señor. Padre, porque nos has permitido vivir, Señor. Sabemos, Señor, que nuestra vida, Señor, está en tus manos y depende de ti. Cuán agradecidos, Señor, estamos por vivir, Señor. Y encima de eso, mi Señor, nos das la oportunidad, Señor, el privilegio de venir, de alabar tu nombre, de escucharte tu palabra, de poder ser llamados hijos tuyos, hijos del Dios Altísimo. Qué privilegio, mi Dios. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, humillados, Señor, reconociendo, Señor, que te hemos fallado, Señor, reconociendo, Señor, que hemos pecado, Señor, que hemos atentado en contra tuya, Dios. Perdónanos, mi Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado, Señor. En esta tarde, Señor, queremos poner, Señor, en nuestras vidas en tus manos. Y muy en especial, Señor, la vida de aquellos, Señor, que están sufriendo, Señor, que están en enfermedad. Padre, levantamos la vida de nuestro hermano Luis Fernando, de su familia, Señor, de su pequeñito, Señor. Que seas tú, Señor, teniendo misericordia de él, Señor. Que seas tú sanando a Jacobito, mi Dios. Padre, tú le conoces, tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador, tú eres el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, Señor, y que la palabra, Señor, de tu boca tiene autoridad, Señor, y cuando tú lo dices, Señor, las personas sanan, Dios, porque tú eres el Dios Todopoderoso que no cambia, Señor. Eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de venir delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora sí, ¿cómo vienen de calor? Los veo un poco, los veo con caras tristes. Bueno, el día de hoy, mis hermanos, vamos a hacer una pausa. El día de hoy, antes de continuar con la primera carta de Pedro, ustedes saben, hemos estado viendo quiénes somos nosotros en Cristo, que somos un pueblo, somos un pueblo especial, somos una nación santa, un sacerdocio, real sacerdocio, ¿verdad? Vimos todo lo que nosotros somos en Cristo. Lo que viene en la primera carta de Pedro son las exigencias de nuestro Dios hacia nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, como verdaderos cristianos? Y para eso, mis hermanos, quisiera hacer una pausa. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos, mis hermanos, la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Nosotros no podemos cumplir las exigencias de Dios por nosotros mismos. Nosotros por nosotros mismos no podemos producir nada. Así que el día de hoy vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de este tema, acerca de la dependencia de Dios. Para eso, mis hermanos, acompáñenme al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leer en los versos 32 y 34. ¿Listos, mis hermanos? Indica con un amén. Sí, si no trajo su Biblia, la tenemos ahí en la pantalla. Sí. Hebreos, el libro de Hebreos 11, 32 y 34. Dice así la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Este es el libro de Hebreos, y el capítulo 11 habla acerca de la fe. Este versículo 32 hace mención de 4 héroes de la fe del libro de los jueces. El libro de los jueces menciona, ahí tiene muchos jueces, muchos héroes, pero menciona aquí 4 muy especiales. Esos 4 héroes que menciona aquí, mis hermanos, todos tenían algo en común, y tenían algo en común con usted y conmigo, y le voy a decir qué es. Ellos estaban imposibilitados, mis hermanos, para llevar a cabo la tarea que Dios tenía para ellos. Tenemos 4 héroes. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Esos son los 4 héroes del libro de jueces, del libro de los jueces.
Entonces esos 4 héroes estaban imposibilitados. Uno era Barak, otro era Jefté, Sansón y Gedeón. ¿Los conocen? ¿Conocen la historia de ellos? Sí, son historias muy bonitas. Barak tenía un problema. Barak estaba imposibilitado. Él no podía cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. Él tuvo que depender de 2 mujeres. Barak, no se lo vamos, ¿verdad? Es Barak. Él tuvo que depender de 2 mujeres. Primero, ¿saben de quién? Primero, Débora. Él tuvo que depender de Débora. Y él le dijo, le dijo, no te ha mandado Dios que vayas y cumplas con la tarea que te ha encomendado. Y él dijo, no, si tú no vas, yo no voy. Ah, muy bien. Dice, entonces si tú no vas, dice, la gloria no va a ser para ti, sino que va a ser para una mujer. Y él tuvo que depender de 2 mujeres, de Débora y de la otra Jael. ¿Usted recuerda? Jael. Esta mujer, él tenía que encontrar a este capitán Císara. Y esta mujer le quitó la gloria a Barak, porque estando Císara en la tienda de Jael, le pidió que le diera de beber. Y le dice que le llevó un tarro de leche. Y mientras él bebía, cuello, ¿verdad? Le encajó una estaca. La gloria fue para una mujer. Entonces una mujer liberó a Israel. Este hombre estaba imposibilitado porque no creyó que él podía, porque no quiso hacerlo él solo. El otro, Jefté, desechado, descalificado por su pueblo y por su propia familia. Jefté, ¿saben? Este hombre fue descalificado porque él era hijo de una prostituta. Entonces fue descalificado, lo desecharon, ¿verdad? Pero Dios tenía algo especial para él. El otro es Sansón. Y usted dice, bueno, Sansón, ¿por qué podría estar imposibilitado? Sansón era el fuerte, ¿verdad? El hombre más fuerte que registra la historia es Sansón, mi hermano. Entonces dicen, pero si este estaba fuertote, ¿por qué podría estar imposibilitado? ¿Qué le impediría a él cumplir con la tarea que se le fue asignada? Bueno, él tenía fuerza física, mi hermano, pero tenía un carácter muy débil. Y tenía problemas grandes. Él tenía todos los problemas de la F. ¿Cuáles son? Feo, ¿qué? Y faldero. Sí. Y entonces él estaba imposibilitado, tenía todo para hacerlo, ¿verdad? Tenía la fuerza, el Espíritu de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Pero tenía un problema de carácter. El otro, mi hermano, es Gedeón, y de él vamos a hablar este día. Gedeón, un hombre que ante su propio criterio, él era muy insignificante. Y él le dice, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a liberar a este pueblo? Si yo soy de una familia pobre y además de una familia pequeña, y no soy yo hasta el más pequeño de todos, ¿verdad? Entonces, él ante su propia opinión era demasiado pequeño para cumplir con la tarea que Dios le había dado. Mis hermanos, todos al final realizaron la tarea que Dios les puso, pero hasta que entendieron la dependencia que tenían de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Algo muy recurrente, mis hermanos, en la vida del mundo, mis hermanos, y aún de los cristianos, es que ponemos la esperanza en las cosas que podemos hacer, ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, para bien o para mal, hermano. Muchas veces pensamos, no, yo puedo con todo. Yo solo tengo que poner mi máximo esfuerzo en esto. Ya sea para arreglar un matrimonio, mi hermano. Qué sé yo, cuál sea el problema. A dejar un vicio, tal vez dejar el cigarro, dejar el alcohol. Dice, no, yo puedo. Y dicen, solo es 24 horas. Solo tengo que pasar 24 horas y ya la hice. El día de hoy ya la hice. Para el día de mañana, otras 24 horas. Y confía en el poder de su propia mente, de su propia fuerza de voluntad, ellos lo llaman. Tal vez sea arreglar la situación legal, mejorar en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? O tal vez sea lidiar con un pecado. Mis hermanos, todos estamos imposibilitados de hacerlo por nosotros mismos. No podemos. No hay nada que nosotros podamos hacer para librarnos, mis hermanos, de estos problemas, para poder arreglar los problemas.
Eso tiene que ser a través de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos, mi hermano. Todos aquí somos pecadores, mis hermanos. Y ¿sabe? Todos estamos propensos a caer en cualquier momento. De aquí, de esta sala, de esta audiencia, mi hermano, mire, aunque yo no los conozco y ustedes no me conocen tanto, no me conozco en toda su vida, ¿verdad? Yo no los veo desde la mañana hasta la tarde y ustedes no me ven desde la mañana a la tarde, pero todos aquí hemos pecado, mi hermano. Cada día pecamos. Decía nuestra hermana Tania, decía, somos una chuleta ambulante, somos una chuleta pecadora ambulante, decía, porque estamos en la carne, estamos pecando todo el tiempo, mi hermano. Entonces todos estamos, mis hermanos, propensos a caer. Y en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versos del 12 al 15, dice acerca de esto, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque todos estamos propensos a caer, mi hermano. Porque todos somos hombres y tenemos parte de nuestra naturaleza caída en nosotros hasta el día que el Señor Jesucristo venga por nosotros y nos lleve en un cuerpo glorificado, mi hermano. Entonces tenemos ese problema. Dice el versículo 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero aquí nos da la solución. Mi hermano, aquí nos da la solución. El mundo dice, nos dice, no, ustedes pueden, ¿verdad? Ustedes pueden sobrellevar cualquier situación. Hermano, el mundo lo que está es lleno de tentaciones, está lleno de problemas. Y el enemigo bien que sabe usarlos. Entonces, aquí Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos da la solución. El versículo 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Bueno, había diferentes problemas en Corinto, en nuestra vida también. Entonces Él nos da la solución y esa es la fidelidad de Dios, mi hermano. La fidelidad de Dios. Mi hermano, no es en nuestras fuerzas que podamos arreglar nuestros problemas, no es en nuestras fuerzas que podamos arreglar nuestro matrimonio, nuestra situación, el pecado, mi hermano, no es en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Necesitamos, mis hermanos, depender de nuestro Dios. Necesitamos confiar en Dios, depender de Él, mis hermanos, y lo más importante, obedecer. ¿Por qué? Porque todos estamos propensos, mis hermanos, a caer. Este es el caso de Gedeón. Y déjeme platicarle un poquito acerca de Gedeón. ¿Sabe quién es Gedeón? ¿Conoce la historia? Gedeón, un juez de Israel. Este hombre, le voy a contar lo que hizo. Este hombre derrotó un ejército, mi hermano, que dice la Escritura que era un ejército, dice que era como la arena del mar en la playa, así de numeroso. Este ejército estaba lleno de guerreros, mi hermano, guerreros preparados para la batalla, con camellos, dice la Escritura. Dice, y eran tantos, mi hermano, eran tantos que parecía la arena del mar. Más adelante nos va a decir la cantidad. La cantidad eran 135,000 guerreros. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasó. Pero este Sansón derrotó un ejército de 135,000 hombres de guerra de los madianitas. Los derrotó con 300 hombres. 300 hombres, imagínense. Gedeón pudo tener un ejército de 32,000 personas. Usted, cuando llegue a su casa, lee el libro de los jueces, el capítulo 6, el 7, el 8, y usted va a sacar sus propios cálculos matemáticos. 32,000 hombres. Él puede salir con 32,000 hombres a combatir, mi hermano, 135,000 guerreros. ¿A cuánto nos da esto, mi hermano?
De a un montón, ¿verdad? Tenían que matar de a un montón. Por persona tenían que matar de a un montón. Y después Dios le dice, no, Gedeón, tú no puedes ir a la batalla, tú no puedes ir a la batalla con 32,000 personas. ¿Por qué? Porque son muchos, ¿verdad? ¿Cómo que son muchos, Señor, verdad? Si ellos son mucho más, ¿verdad? No, son muchos. No vaya a ser, dice. No vaya a ser que te halagues, que pienses que por tu propia fuerza tú puedes ganar esa batalla, que tú puedes derrotarlos. Y dice, entonces vas a dejar ir al resto, vas a dejar ir a muchos. Y les vas a decir esto: cualquiera que se sienta temeroso esta mañana, que se vaya para su casa. Y se le fueron 22,000 en una. Oiga, yo creo que yo me hubiera ido también, ¿verdad? ¿Quién quiere estar en una batalla? Mi hermano, eran como la arena del mar, dice. Como la arena del mar, 150. ¿Alguien sabe cuál es la capacidad del Estadio Azteca? 86, ¿no es? 86,000. Bueno, como 2 estadios Azteca, mi hermano, ¿verdad? Y eran solamente 32,000, ¿verdad? Y el que se sienta temeroso, el que sea de corazón frágil, ¿verdad? Váyase para su casa. Y se le van 22,000 de una se le van 22,000. Dice, oh, qué bien, me quedan 10,000. Me quedan 10,000. ¿Cuántos dijimos que eran? 135,000, gracias, mi hermano. 135,000. O sea que nos tocaban ¿de cuántos nos toca matar? 8. No más. Eran 10,000, 135, les toca de 135. 13.5. De 13.5, de a 13.5 hombres, ¿verdad? Y le dice a Dios, no, Gedeón, no. Son muchos. 10,000 son muchos todavía. No vaya a ser, dice, no vaya a ser que se enaltezca tu corazón y digas que por esa cantidad los vas a vencer. Dice, ¿cómo que son muchos, Señor? Sí, llévalos al río, llévalos a las aguas, llévalos a beber agua. Dice, cuando lleguen a las aguas, dice, se van a agachar. Dice, y vas a ver cuáles son los que se ponen en sus rodillas y toman normal. Dice, y hay otros que van a extender su mano y van a agarrar el agua y la van a sorber como la sorbe un perro. Dice, esos son los que te vas a llevar a la batalla. ¿Cuántos creen, mi hermano? 300 hombres. Entonces dice, con esos son con los que tú vas a derrotar a los madianitas. ¿Cuántos eran? 135,000 hombres de guerra, preparados para la batalla, con camellos, con armas. Dice, tú vas a derrotar con 300 hombres a 135,000 hombres de guerra. ¿Cómo así, verdad? ¿Cómo así? Eso es mucho. Sí, ¿por qué? Porque no vaya a ser que se ensorbezca tu corazón. Porque él tenía que entender que él dependía de Dios para esto. Entonces, mi hermano, fue un hombre, Gedeón fue un hombre que entendió cuál era su condición. Primero, él tenía que entender cuál era su condición. Y con 300 hombres, mi hermano, ¿se da cuenta cómo son 300 hombres? Yo ya hice el cálculo matemático en casa, porque no traía la calculadora. 450 hombres por una persona. Entonces usted iba a la batalla y usted tenía que derrotar 450 hombres. De una, dicen mis hermanos colombianos. De una, 450 hombres por cada persona que peleaba. Y eso no es lo peor, los otros eran guerreros. El pueblo de Israel en ese momento tenía problemas. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tenía. Entonces fue un hombre que entendió cuál era su condición. Primero, tenemos que entender cuál es nuestra condición. Si queremos ganar la batalla en contra del pecado, en contra de los problemas, en contra de todas las cosas que tenemos, mi hermano, porque somos susceptibles, tenemos que entender cuál es nuestra condición. Entonces, él le creyó a Dios, dependió de Dios, mi hermano, pero le obedeció hasta las cosas más increíbles, como ir a la batalla con un ejército de 135,000 personas con 300 soldados. ¿Sabe qué hizo Gedeón? ¿Quiere que le platique qué hizo? ¿Sí? Mire, se fue a la batalla y les dijo, cada uno de ustedes tómese una trompeta de los 300, y les dio una trompeta a cada uno, y le dijo, y también se van a llevar un
un cántaro y teas encendidas dentro del cántaro. Y cuando yo les diga, por Gedeón, por Dios y por Gedeón, ¿verdad? Por Jehová y por Gedeón, dice, entonces ustedes van a romper los tarros y van a tomar las teas y van a tocar la trompeta. Mi hermano, cuando el ejército enemigo escuchó esto, ¿sabe? En un escuadrón, yo no sé cuántas personas llevan una trompeta en un escuadrón, una persona tal vez por escuadrón. El ejército enemigo, mis hermanos, aunque ellos ya estaban temerosos, Dios ya les había hablado por medio de sueños y les había dicho que iban a ser derrotados por Gedeón, por la espada de Gedeón. Cuando escucharon este ruido, mis hermanos, quebraron, cada uno de ellos se repartieron en 3 escuadrones de a 100. Cada uno traía su tarro con su tea encendida, con una antorcha encendida dentro de él. Y cuando él les gritó, ahora, ¿verdad?, por la espada de Dios y por la espada de Gedeón, y ¡pah!, rompen las teas, rompen los tarros, sacan las antorchas encendidas y tocan la trompeta. Oigan, el ejército enemigo desfalleció. Dijeron, ¿cuántos son los que están alrededor nuestro, verdad? Y ¿sabe? No hubo necesidad de que ninguno sacara la espada en ese momento, porque Dios confundió al ejército enemigo. Y dice la escritura que la espada de cada uno se volvió contra su compañero. Así que, mis hermanos, de esos 135,000, 120,000 murieron a espada por ellos mismos en ese momento. Entonces, mi hermano, se da cuenta. Primero hay que reconocer quiénes somos, ¿verdad? Hay que obedecer la palabra de Dios, porque no es por nuestras fuerzas, ¿verdad? No es por nuestras propias fuerzas. Más adelante, Gedeón va y persigue a los príncipes y se quedan con 15,000 hombres. Estos fueron derrotados con 300 personas. Aún así, mi hermano, 300 personas cansadas de ir persiguiendo a este ejército, 300 personas derrotaron un ejército de 15,000. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace Dios, mi hermano. Eso es lo que hace Dios. Entonces, él fue un hombre que le creyó a Dios. Pero, ¿sabe qué? Vamos a leer porque usted va a pensar que yo le estoy echando mentiras, ¿verdad? Que yo me inventé la historia. No, yo la vi, ¿verdad? Era la batalla de las Termópilas. ¿Sabe cuál es la batalla de las Termópilas? ¿Ha visto la película de 300? Estos son otros 300. Estos son otros 300, pero ¿qué creen? Esos no ganaron, mi hermano. Esos iban contra el rey Jerjes, el rey Jerjes. ¿Se acuerdan? Hablamos del rey Jerjes hace un tiempo. Sí, hablamos de este rey. Después vamos a hablar otra vez de este rey. Pero estos 300 hombres ganaron, mis hermanos, ganaron esta batalla contra 135,000 personas. Así que acompáñenme al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulos 1 al 6. Libro de los Jueces, capítulos del 1 al 6. Dice así. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel iba sembrando, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían por la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel de gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mi hermano, aquí hay un problema. ¿Sabe? Ellos estaban en un problema tremendo, mi hermano. Ellos dicen que venían como langostas. ¿Usted ha visto una invasión de langostas? Allá en mi pueblo, en mi pueblo en Zacatecas, sí señor, allá en Zacatecas, llegó una plaga de langostas. Las langostas no creo que son las que usted va aquí al Red Lobster. No.
Son como Grillos. chapulines. Grillos. Son animalitos. Es una plaga que se come todo lo que está a su paso. Cuando llegó esta plaga allá a mi pueblo, arrasó con todo lo que había, maíz, sobre todo el frijol. Acabaron con todo el frijol. Era tanta la plaga, mi hermano, que las gallinas se hartaron de comer langostas. Ya lo veía. Ya, no quiero ninguno más. Dice, así venían como langostas. Dice que venían como langostas. Esto, mis hermanos, fue causado por algo. Eso fue causado por la desobediencia, por el pecado, hermano. Miren, ¿sabe qué es lo que pasó? Vamos a ir un poquitito al contexto, mi hermano, de qué era lo que estaba pasando. Usted recuerda, mi hermano, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Antes eran llamados hebreos, después fueron el pueblo de Israel cuando ya había las 12 tribus. Estaban en Egipto. Y Moisés libera al pueblo de Egipto, de la mano de Faraón. ¿Ustedes se acuerdan? 40 años en el desierto y llegan a la tierra prometida. Y está Josué. Josué hace el reparto de la tierra prometida. Estamos en Josué. ¿Se acuerdan los primeros libros de la escritura? Estamos todavía en Josué. Él les entrega la tierra prometida y viene otro tiempo, el tiempo de los jueces. Llegó el tiempo donde Josué murió y toda la generación que conoció a Josué, entonces ellos adoraron a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero, el único Dios verdadero. Y Dios les había dicho algo: cuando les entreguen la tierra prometida, ustedes tienen que raer a las naciones que están ahí, ustedes tienen que desechar a las naciones que están ahí. Y todo el mundo dice, pero qué Dios tan malo, ¿por qué quería quitar a todas esas personas de ahí? Dijo, ¿por qué? Porque se van a corromper. Porque los dioses de las naciones que habitan ahí los van a corromper y ustedes se van a ir en pos de ellos y me van a dejar. Y ese no es el problema. El problema es que si ustedes me dejan, ¿verdad? Ustedes van a sufrir las consecuencias. Y ustedes van a sufrir. Y eso es lo que pasó. Llegó la generación que no conoció a Josué, murió la generación de Josué y el pueblo se fue en pos de los Baales, de los dioses de las naciones vecinas. Eso fue el pecado de Israel. Y eso continuó siendo por toda la historia el pecado de Israel. Se fueron en pos de otros dioses. Entonces, mis hermanos, ellos sirvieron a los Baales, sirvieron a los dioses de los pueblos vecinos. Vamos, mis hermanos, a ver qué era lo que pasaba en el tiempo de los jueces. Los jueces, déjenme lo pongo una vez más en contexto. Termina Moisés, termina Josué y todavía no hay reyes, mi hermano. Todavía no hay reyes en el pueblo de Israel. Viene el tiempo de los jueces. Y dice en el capítulo 21 del libro de los jueces, en el versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que cada quien hacía lo que se le daba, en mi pueblo dicen, su gana, ¿verdad? Cada quien hacía lo que le daba la gana y cada quien hacía lo que era justo delante de sus propios ojos. Así que no había ley. La ley de Dios era pasada por alto y esto era un pecado grande. Entonces ellos tuvieron que sufrir las consecuencias de su pecado, de lo que hicieron. Cada quien hacía lo que bien nos parecía. Dios, mis hermanos, nos da la pauta para nuestra vida. Él nos da las reglas que nosotros tenemos que seguir. Él nos dice cómo debemos comportarnos. Pero nosotros somos, bueno, yo, mi hermano, yo soy burro, mi hermano, de verdad. Y caemos, mi hermano. Dios nos dice, aquí está mi palabra, así es como ustedes deben llevar a cabo su vida. Y nosotros no queremos. Y entonces tenemos que pagar las consecuencias. Hacemos lo que no debemos y pagamos el precio por ello. Así que, mi hermano, este pueblo hizo algo que estuvo bien hecho. Acompáñame, mi hermano, al capítulo, perdón, al libro de los jueces, mi hermano.
Dice el capítulo 4, dice, pues acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas. Perdón, en Jueces capítulo 6, versículo 4. Ni dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hicieron lo correcto. Clamaron a Jehová. Pero, ¿sabe? Muchas veces es lo último que hacemos. Cuando estamos en problemas, cuando nuestra vida está en el hoyo, cuando ya no podemos más, es cuando decimos, ¡ay, Señor, ayúdame! ¿Verdad? Y es lo primero que deberíamos hacer. Mi hermano, ese es un problema. Eso es desobediencia, porque tenemos que ir primero a nuestro Dios. Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Él debería ser nuestra primera opción. Y ellos tardaron 7 años, mi hermano. Tardaron 7 años en clamar a Dios. Pero lo hicieron. Clamaron a Dios y Dios les respondió. Mi hermano, el Evangelio, perdón, la primera carta de Juan, del 1 al 8, dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ellos tenían que haber reconocido su pecado desde 7 años y tuvieron que pagar las consecuencias por 7 años. Tanto que se escondían en las cuevas, mi hermano. Se hacían cavernas en los montes para poder esconderse de este pueblo. Entonces ellos clamaron, pero tuvieron que sufrir por 7 años las consecuencias. Nosotros no tenemos que hacer eso, hermano. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero también dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Podemos arrepentirnos. Jueces capítulo 6, en el versículo 11 y 13, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón, dice, estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de las madianitas. El versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas de que nuestros padres habían contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El Señor escuchó el clamor de ese pueblo que estaba siendo arrasado por un ejército de 135,000 o más, ¿verdad? Porque eran unas naciones, no solo eran los madianitas, eran otras 2 naciones que estaban en contra de Israel. Y dice que el Señor escuchó su clamor y se presenta el ángel de Jehová, que es nada más y nada menos que una cristofanía. Es el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y se presenta ante Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Dice, ¿cómo que varón esforzado y valiente? ¿No ves dónde estoy? Estoy en el lagar. Estoy sacudiendo el trigo para esconderlo. ¿De dónde soy yo varón esforzado? ¿De dónde soy varón yo valiente? Mi hermano, tenemos 2 problemas cuando confiamos en nuestras fuerzas. Muchas veces confiamos en que somos demasiado fuertes, mi hermano, y muchas veces no confiamos en nosotros y creemos que somos demasiado débiles. Pero Dios, mis hermanos, ve el potencial en cada uno de nosotros. Amén. Mi hermano, yo no debería estar aquí parado. Mi hermano, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, mi hermano? Y Dios me tiene aquí, yo no sé. Dios perfeccionará la obra que Él comenzó, mi hermano. Pero Él sabe, mi hermano. Él sabe, Él conoce mi vida. Él puede ver tal vez el potencial que yo tengo, Él puede ver el potencial que tenemos cada uno de nosotros para realizar la tarea que Él nos ha puesto en nuestra vida. Nosotros, mis hermanos, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que creerlo. Entonces, mis hermanos, es obvio, Sansón, usted recuerda a Sansón. Sansón, dijimos, él era un hombre fuerte,
A él lo tuvo que humillar. Él se sentía demasiado fuerte y él lo tuvo que bajar. A Gedeón no, a él le tuvo que dar ánimos. Varón esforzado y valiente. En Jueces, capítulo 6, versículo 14, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Con esta mi fuerza? Dice, ¿con esta mi fuerza? Pero ¿quién soy yo? Dice, eran 135,000, mi hermano. Eran hombres de guerra. Dice que traían camellos. Imagínense lo imponente que era el ejército. Camellos, mi hermano, armas, espadas bien afiladas, ¿verdad? Y ellos estaban escondidos. Eran un montón de personas que estaban con miedo en cavernas. Dice, con esta tu fuerza. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es la fuerza? Y le dice el Señor: ¿no te envío yo? Él es la fuerza. El Señor es la fuerza, mi hermano. Nosotros no podemos, pero con el Señor podemos, mi hermano. Podemos con todo, mi hermano. Entonces le dice en el versículo 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mi hermano, Gedeón derrotó a un ejército ¿sabe de qué? Del 0.2% en el ratio, en el radio de personas. De a 450 le tocaban por persona. Y él derrotó esto. ¿Cómo fue eso posible? Primero había que hacer algo. Y él le dijo: tienes que hacer algo. Había que arreglar el problema que había causado todo esto desde el principio. Había un problema de pecado. El pueblo se había ido en pos de los Baales. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Muchas veces no desarrollamos el potencial porque estamos desobedeciendo a Dios en alguna manera. Entonces, en Jueces capítulo 6, versículo 25 al 26, dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que has cortado. Entonces, dice el versículo 27, Gedeón tomó 10 hombres. Gedeón tomó 10 hombres, hizo lo que Dios le mandó. Dios le mandó que fuera y que derribara los altares de Baal y que derribara también los altares de acera. Y Gedeón lo hizo así. El pueblo, mi hermano, no estaban contentos, ¿sabe? El pueblo estaba en problemas, ellos estaban temerosos, ellos estaban atemorizados de un pueblo grande que los arrasaba, pero ellos seguían adorando a otros dioses. Gedeón hizo caso, obedeció a Dios. Dice que tumbó los altares de acera, hizo holocausto. ¿Y sabe qué se ganó por eso? ¿Usted piensa que se ganó las fanfarrias del pueblo? No, mi hermano. Al siguiente día lo buscaron para matarlo. Le dijeron: ¿quién hizo esto? Llegaron con el papá de Gedeón, le dijeron: ¿quién hizo esto? Dijo: dice que preguntando, pero dijeron: fue Gedeón el que lo hizo. Le dijeron: saca a tu hijo para que muera, saca para que lo matemos ahorita. Y su papá le dijo: dice, ¿quién? ¿Ustedes van a contender por Baal? Dice: si Baal es Dios, entonces que él venga y que pelee. Que venga, si es verdaderamente el Dios, que venga y que pelee con él. Vamos a Jueces, capítulo 6, verso 32. Dice: y aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Gedeón, se me confunde. Gedeón obedeció a Dios, sin importar las consecuencias, hermano.
No importa que lo quisieran matar. Gedeón, mis hermanos, le creyó a Dios. Confió en Dios, mi hermano. Ponga atención. Confió en Dios. ¿Qué problema tan grande tenían, verdad? Y él confió en Dios. Primero, le creyó a Dios, se sometió a Dios. ¿Sabe usted qué es lo que dice? Dice la Escritura: someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Tenemos la opción, solo que a veces no la tomamos y hay que pagar las consecuencias muchas veces. Así que le creyó a Dios. Ahora sí, mi hermano, él había terminado con el pecado, había terminado con el problema que había comenzado todo desde el principio. Él había terminado con el pecado y ahora sí ya estaba listo, mi hermano. Ya estaba listo para llevar a cabo esa hazaña tan increíble que hemos escuchado acerca de derrotar un ejército tan grande con 300 personas únicamente. Mi hermano, nosotros, mis hermanos, no podemos arreglar ningún problema. Por nosotros no podemos, mi hermano. Si confiamos en nuestras fuerzas, mi hermano, que son muchas, o si confiamos en las fuerzas que son muy pocas, no podemos, mi hermano. No vamos a arreglar ni nuestra vida, ni nuestro matrimonio, ni nuestra familia. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Porque hemos hecho lo que no debíamos hacer. Nuestro matrimonio tal vez está tambaleando porque no hemos hecho caso a Dios, porque no hemos amado a nuestra esposa como deberíamos, como Cristo amó la iglesia. Tal vez nuestros hijos no los hemos corregido, por eso son rebeldes. Tal vez nuestras finanzas están por los suelos porque no escuchamos la Escritura. La Escritura dice que tenemos que calcular antes el gasto. Dice, no sea que no puedas terminar con la edificación y los demás hasta se burlen, ¿verdad? Porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios para todas las cosas de nuestra vida. Aún, mis hermanos, el pecado, por nosotros no podemos. Debemos ir delante de Dios, someternos a nuestro Dios, creerle a Dios, depender completamente de Dios para nuestra vida. Amén. Bueno, entonces yo les invito, mis hermanos, a que creamos, mis hermanos, le creamos a Dios, confiemos en Dios, nos sometamos a Dios, mi hermano, ¿ok? Dependamos de Dios, pero sobre todo obedezcamos a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre, porque entendemos, Señor, que nosotros no podemos hacer nada, Señor, por nuestras fuerzas. Es en ti, Señor, y únicamente en ti, Señor, que podemos sobrellevar, Señor, nuestros problemas, Señor. Señor, sabemos que eres tú, Señor, el único que puede hacer las cosas. Aún nuestra salvación, Señor, depende de ti, Señor. No de obras, Señor, que nosotros hagamos, sino de ti, del sacrificio perfecto en esa cruz. Nuestra vida, Señor, también depende de ti, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, queremos comprometernos, mi Señor, a hacer tu voluntad, Señor. A llevar a cabo, Señor, la tarea, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros, mi Señor. Señor, ayúdanos, mi Señor, a someternos a ti, Señor. Señor, en ti, Señor, está tanto el querer, Señor, como el hacer. Ayúdanos, Señor, a querer hacer tu voluntad, mi Dios. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza cada día, Señor, de pecado, Señor. Señor, y que cada día, Señor, hagamos tu voluntad, Señor. No permita, Señor, que caigamos en ninguna tentación, Señor. Antes, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a sobrellevar todo eso, Señor. Porque tú, Señor, eres poderoso, Señor. Y tú, Señor, eres el que actúa, Señor, en nosotros. Sé tú, Señor, creciendo dentro de cada uno de nosotros, en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Que cada vez, Señor, nosotros seamos menos, Señor. Que cada vez menguemos, Señor, y que seas tú, Señor, creciendo dentro de nuestras vidas, Señor. De manera, Señor, que no haya nada, Señor, que pueda movernos, Señor. Que estemos firmes, Señor, en ti, anclados en la roca firme que eres tú, Señor. Sé tú, Señor, nuestro castillo fuerte, Señor. Sé tú, Señor, nuestro refugio, mi Dios. Ayúdanos, mi Señor, porque solos no podemos. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestra hermana Mary, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la oportunidad, Señor, de compartir todo con tu Señor en este día.
Gracias, Señor, por el amor que tú tienes para con nosotros, Señor, y por la misericordia, Señor, que tú dispensas para cada uno de nosotros, Señor. Ahora que nos despedimos a nuestro hogar, llévanos con tu protección, con tu bendición, Señor. Sea acompañando a cada una de las personas aquí presentes, Señor, reconfortándolas, Señor, en momentos de angustia, Señor, y sanándolas, Señor, en caso de que tengan alguna enfermedad. Rogamos, Señor, que te quedes con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo, le damos las gracias. Amén. Amén. Tenemos cafecito abajo. No olvide felicitar a nuestra hermana